No, hablábamos de, un poco fuera de cámara, hablábamos de lo que ha sido el camino desde que el gobierno anterior al anterior en Uruguay empezó con esto del cannabis, el segundo le dio un poco, un poco más de forma y este último está Está, terminando pequeños detalles que faltaban y se convierte en una política de Estado en Uruguay exacto. que, que trasciende los gobiernos, trasciende los colores, trasciende porque digo, es un mercado que realmente existe, que está bueno explotarlo y que cada uno ha hecho soporte y llegamos ahora. Llegamos a esto que también llega en un momento en el cual hay mucha mano de obra ociosa en Uruguay. o, eh, y si bien sabemos que el cannabis lleva mucha mano de obra, ¿no? Es una de las cosas que hay que recalcar, que puede generar mucha mano de obra. También para un país es importante darle eh, legalidad y habilitar todos estos permisos y poder trabajar de esto y vivir de esto, como en mi caso, que yo soy productor ovejero, soy productor ganadero pequeño y bueno, y ahora trato de intensificar mi producción con el cannabis. También es un plus más que, que aporta, si bien a la economía familiar, pero también aporta mucho al, por ejemplo, acá en el pueblito, mucha gente que se empieza a emplear como mano de obra, se empieza a generar eh, Movimiento un económico. movimiento económico importante, maquinaria, hay inversión, eh, realmente deja contento a los productores, empieza a movilizar cosas que venían después de la soja, que fue el boom en Sudamérica, que se estancó, que tuvimos el boom, que yo también acá supe aprovecharlo, pero hoy ya la soja dejó de ser un producto este, Sí, sí, tan, que que multiplique multiplique y tanto que como... deje el dinero Exacto, ya está en la zona. con los números muy fijos, muy... Escuchame, vos cuando hablábamos recién decías por un lado de la mano de obra y bueno, está el tema de inversiones y lo demás lógicamente se ve que tenés que invertir y que no es hacer donde ya está plantada otra cosa ni nada, pero lo fundamental de todo esto yo veo cuando hablamos de inversores. Vos hablabas del tema de la Senaclaf, de bueno, está, todo lo que va incluido Interpol, lista Clinton, mil Todo, cosas que tienen que pasar sí. los, los controles internacionales para poder invertir en Uruguay. No es que cualquiera viene el dinero e invierte, eso está bueno, pero a nivel de las certificaciones, porque eso es una parte que es sumamente importante y que no es fácil y tampoco es rápida. Está bueno aclararlo porque sabemos que los que están mirando quieren saber si se puede hacer de un día para el otro y no es No. así. ¿Cómo fue el camino de ustedes? Que sé que fue extenso, porque Sí, tal vez el proceso nuestro fue un poco más largo porque se trata de registrar una variedad, una genética que viene registrada de España, pero registrarla en Uruguay lleva un montón de protocolos y de normas, por supuesto, de INASE y estás manejando material vegetal que tiene bastante cuidado. Este, entonces digo, fue un proceso un poco largo, pero que hoy en día se está manejando de otra forma, se está agilizando. uh -huh. Eso se está agilizando mucho porque cuando se arrancó, muchas veces, como todo lo nuevo, No se sabía no se cuál sabía licencia, de cómo cuál era la que eran ibas a algunas. hacer. Sí. Pero ya hoy en día todos los organismos acá en Uruguay ya saben bien cómo tienen que actuar ante determinado, si tú querés hacer multiplicación, si querés hacer THC, si querés hacer CBD. Digo, hay muchos tipos de licencias en Uruguay. Uh -huh. Digo, para cada tipo de licencia tenés un requerimiento. ¿Tá? Por Y ejemplo, siempre contrato, sobre todo. siempre con todo con contratos, muy bien regulado, la verdad, y el gobierno y por parte del Estado, ya sea de del anterior, mucho apoyo a los productores y también seguridad a los inversores. Eso es importante porque un inversor que venga, que una hectárea para hacer una hectárea de esto lleva bastante dinero, ¿no? Sí. Digo, comparado con otros cultivos, lleva mucho más dinero, pero es bueno,
totalmente que mucho más rentable Y lo- hoy en día. Decime, vos me decías de una hectárea, ¿cuánto, si se puede saber, Ujú. cuántas hectáreas son las que tienen plantadas acá y qué rendimiento, cómo anduvo el negocio en Sí, sí? bueno, en sí, acá tenemos 5 hectáreas este, productivas, todas ya encanteradas, con riego automatizado, todo controlado por Wi-Fi, totalmente con tecnología bastante de punta, vamos a decir, ¿no? Ujú. Eh, los costos de, tú me decías de los costos de la inversión o... Más que nada las cosas que tuvieron que hacer, invernadero, no los números, porque los números varían, porque si hace de una manera o con una empresa o con otra, Claro, depende del lugar donde estés también lo que van a costar las cosas. Más que nada exacto. el trabajo que llevó, si fue una inversión que rinde los frutos y que da la Sí, pauta de poder hacerla, más allá de todo el trabajo que lleva. sí, 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 sin duda que no hay ninguna, creo que no va a haber un rubro que vos en un año inviertas y ya tengas en ese mismo año, en la primera cosecha, ya te estés desquitando la inversión y te Ujú. estés quedando con algo de ganancia. ¿Tá? Eso hoy es muy difícil. ¿Tá? Y eso hoy está pasando en Uruguay. ¿Y cómo Eso la está ves para pasando. adelante? Algo, digo, Y, imposible saber porque el consumo y va a de ser, medicinal no sé, parece ser la, exponencial la demanda es enorme. y como que recién está empezando la demanda y ya no se cubre, decís, bueno, después entonces se va a producir tanto y Yo va a bajar el precio o lo que sea, pero creo que también va a subir la demanda a la Los vez, entonces es precios, muy... sí, yo creo que va a llegar a ser como un commodity. Los precios van a ser manejados a nivel internacional después, pero digo, yo creo que hay un lindo trecho para aprovechar todavía Ujú. y para producir fuerte en América Latina, mientras todos los otros países se deciden si legalizamos o no legalizamos. Acá nosotros ya estamos corriendo, Sí. ya estamos con gente, acá ya en Uruguay, por ejemplo, tenemos canadienses, españoles, suizos, de toda la gente que está, holandeses, Estadounidense. Sí. americanos, o sea, gente que está en esto hace años, que aprovecha la legislación, que aprovecha la oportunidad y la buena disposición del gobierno para proteger también sus inversiones, ¿no? Porque un inversor no va a venir si vos no tenés una inversión, un gobierno Sí, que te esté cuidando tu inversión. que sea atractivo, que pueda, por lo menos como decís vos, estar recuperando inversiones en Exacto. menos de un año, No, sí, no, no. la verdad que es utópico con Si otras bien lleva profesiones. mucho, como te decía, lleva mucho gasto, pero es rentable. Si bien, por ejemplo, acá probamos cultivos adentro y cultivos afuera, exterior y interior. Ujú. Y la verdad que en Uruguay, Latinoamérica, según las genéticas que se puedan llegar a utilizar, tenemos condiciones climáticas favorables para este cultivo. Y yo creo que cualquier genética hoy en día se adapta muy bien acá a Uruguay. Tenemos Sí. condiciones muy buenas. Y la semilla que producen ustedes, porque sé que te ha consultado gente de Colombia, que te ha consultado gente de Ecuador, que había alguna intención de otros países también de saber, ustedes dentro del espectro gigante que hay, que pienso que hay miles por lo que yo Sí, he visto, es decir, no, parece no terminar nunca la cantidad de semillas y variedad, nombre, cantidad de CBD, sí. THC, tratamiento de una cosa de la otra, digo, la de ustedes sé que es específicamente una semilla especial que ya se está usando en otros lados para hacer aceite y que tiene ciertas características que está buena. Exacto. La semilla, el nombre es la Monlag, que hicimos bueno, todo esto empezó, yo lo conté un poquito antes, pero con un, con un grupo de amigos. Somos 3 socios, la empresa se llama Inextenso, con los cuales hicimos el acuerdo con la empresa Sija España. Ella nos cede la semilla para nosotros poder multiplicarla acá en Uruguay y registrarla en INASE y así poder vender en toda Sudamérica o a Sí, cualquier a nivel nivel mundial. mundial. Eh, si bien la genética ya viene siendo mejorada, ¿no? Con Ujú. bastantes mejoras, una genética que viene trabajada,
Nosotros acá lo que intentamos siempre, en la genética lo que se intenta hacer es mejorar, mejorar año tras año, seleccionar y ir siempre mejorando. Y lo que intentamos es elevar los niveles de CBD y bajar los de THC. Por el tema Que de que hay para los países que mercados, piden cierto nivel, otros más bajo, 1,07, ¿no? exacto, por ejemplo, para entrar a el mercado más exigente hoy en cuanto a THC es Europa, que es 0,2%. Estados Unidos, por ejemplo, que está en el 0,3, es más blando. Y bueno, en Latinoamérica casi toda estamos hablando de 1%. Por eso es que también hay mucha Como un mercado facilidad. interno americano aparte del Claro, mundial. porque lo que no pueden hacer allá ellos, sí lo podemos hacer acá nosotros. Porque tenemos, de hablar de un 0,5% de THC a hablar a un 1% es muchísimo. Aunque parezca tan poco en cifra, pero lograr bajar del 1% al 0,5% lleva años, genéticamente hablando. Capaz que lleva más que subir el CBD. Sí, totalmente. He escuchado Porque al CBD, de números increíbles de CBD, pero también claro, los ratios son enormes. sí, vos podés tener semillas de genéticas con 20, 23% de CBD, pero te estás pasando del 1% de THC. Así es muy fácil lograrlo, pero bajarlo es lo difícil. Pero estamos creo que tenemos una muy buena producción. La semilla es certificada, con muy buena germinación. Una semilla muy productora de flor, específicamente para flor y para extractos también, porque tiene mucha resina. Eso era cuánto, si bien son plantaciones obviamente que son fluctuantes porque dependen de un millón de cosas como cualquier plantación de lo que sea, plantar tomate y tenés un Sí, estimado, pero después puede pasar cualquier cosa y salir más, salir menos, pero hay un promedio, una idea de la semilla, de los rindes por hectárea. cuánto tiene un rinde por planta, por hectárea, como... Sí, va a depender mucho también de la época en la que se siembre, ¿no? Porque sabemos que todas las variedades de cannabis, ya sean medicinales, no medicinales, ellos siempre van a florecer en el mismo periodo, cuando son fotoperiódicas, ¿no? Cuando llegan los días con 12 horas, cuando nos vamos acercando a marzo, Cuando ahí llega al final florecen todas independientemente de cuándo la igual. plantaste. Hay algunas que tienen un periodo de floración más larga, que son que tengan más sativas, y otras que tienen un periodo de floración más corta, que son las más índicas. A veces cada una tiene sus pros y sus contras, pero digo, en definitiva depende también, cuanto antes las plantes, más crecimiento tenés. Y eso es lo que te va a permitir tener más producción. Si yo, nosotros empezamos un poco tarde a plantar el año pasado, en enero. La verdad que fue una experiencia a prueba de fuego, porque pensamos que en enero dijimos, bueno, esto con los calores 35, 36 grados, yo dije no vamos a tener implantación. Los plantines chicos, a tierra, 35, 36 grados, dije no va a aguantar. Increíblemente se la bancó y sacamos un cultivo. Tuvimos un mes y poquito de crecimiento. Llegamos a tener plantas hasta hablando de semilla, 200 gramos, 250 gramos de semilla por planta, en los mejores casos, y en un promedio de 100, 120 gramos en total que nos da de semilla. Hablando de flor ya cambia. Ahí está, porque una cosa es plantar para sacar semillas de esa misma planta y otra cosa es plantar esa semilla que sale para después obtener la flor que sirva para el aceite o para las demás cosas. Exacto. Nosotros lo que hicimos fue tener las semillas, hacer feminización a campo. Se hizo el procedimiento en el cual se revierten las hembras para polinizar los machos. Entonces tenemos gen XX con XX y sacamos una semilla certificada feminizada. O sea que tú vas a plantar y te va a salir una planta hembra. Sí o sí. Esa es la certificación que tenemos y lo bueno, porque el productor lo que va a querer plantar y sacar una planta hembra para sacar una flor. Un macho no nos va a servir. Entonces esa es lo que hicimos acá este año pasado, este año en realidad, de sacar una variedad certificada feminizada. Y en cuanto a los rindes de flor,
si bien este año no lo probamos, pero ya tenemos, podemos hablar de en España, que ya se vienen haciendo cultivos con esta misma genética, y en flor, y tiene muy buenos porcentajes de producción. Estamos hablando de plantas que si se planta en noviembre, puede llegar al kilo de flor por planta. Es un montón. Y en una hectárea, por ejemplo, estamos hablando de que podés llegar a tener 3.000, 3.500 plantas por hectárea. Depende de la densidad del cultivo también que se le dé, pero acá, por ejemplo, tuvimos, como hicimos tarde el cultivo, lo hicimos con más densidad. Hicimos 5.000 plantas por hectárea. Pero si lo haces antes, vos podés darle más lugar a la planta, plantas menos, pero la planta te va a quedar más grande. Bueno, lo que hicimos fue tratar de compensar la pérdida de tiempo en poner más plantas. Claro. ¿Y rindió? Y rindió. Pero ya te digo, es una genética espectacular para producir flor y resina, para hacer aceite. Es muy productora y es como yo la llamo la 4x4, porque se adapta. Después de lo que se adaptó acá, se adapta a todos los terrenos. Aparte, hemos hecho pruebas en varios tipos de suelo con diferentes tipos de pH, que es una de las cosas que más inciden en el cultivo, ¿no? Si bien acá sabemos que los pH se pueden regular, se pueden manejar a pequeña escala, pero ya a nivel tierra, a nivel suelo, es muy difícil de controlarlo, porque ya la tierra ya tiene el pH determinado y uno con el riego puede manejar, pero no lo podés corregir al 100% al pH. Pero sí pudimos ver de que tuvieron muy buenos resultados en distintos tipos de pH, se adaptó a distintos tipos de suelo. Arenoso, más pedregoso, más arcilloso, y anduvo bien, en todo se adaptó muy bien. Sí, y en cuanto al tema fertilizante, fitosanitario, todo el tema el manejo sanitario, no ecológico, sanitario, además, eso cómo bueno, eso es un cambio radical en lo que se respecta a los cultivos que venimos haciendo en Uruguay, porque en Uruguay recién están entrando los cultivos orgánicos, vamos a decir, porque esto, si vas a producir flor, no puedes. Orgánica y certificación orgánica, eso es lo que se viene. Por ejemplo, si nosotros producimos una flor acá, para llegar a exportarla, te van a hacer una serie de análisis que no puede tener un residuo de pesticida, de glifosato, de nada. O sea, tenés que hacer todo el cultivo con agroecológico. En lugares que aunque no estén certificados, porque las certificaciones no están haciendo todo el tema, sí tienen que estar con determinadas condiciones, porque si no después se tramita la planta y va a saltar. Cuando te vienen a comprar la flor, te hacen un análisis de los porcentajes de CBD que tiene THC, y también te hacen un examen que ahora no recuerdo, pero es conocido, de pesticidas y glifosato. O sea, vos tenés que tener un manejo, ya saber hacer un manejo del cultivo ecológico, agroecológico. Eso es importante, porque ¿qué pasa? Si vos lo vas a transformar después en aceite, o lo vas a transformar en lo que sea. Claro, es para consumo humano. Es para consumo humano, desde el vamos tiene que ser ecológico y orgánico, porque si no, y es una de las cosas que hablábamos que están bien entendida, que tiene que haber controles, que no puede ser que plante en cualquier lugar, de cualquier manera, saque cualquier cosa y lo compre cualquier persona. Es decir, volvemos al inicio en el tema de los controles. Creo que eso da muchísima seguridad y que te deja trabajar tranquilo. Otra cosa también es que es como yo te estaba diciendo, que en Uruguay es algo nuevo, porque estamos acostumbrados a usar, yo venía de años de plantar soja y usando muchos, o sea, se usan pesticidas, pero ahora en este cultivo hay que cambiar la cabeza. Esto es otra cosa, nos obliga a llevar una responsabilidad también al productor, porque si sabes que después al final vos aplicaste un producto y es residual, te van a hacer el análisis y la flor no te va a salir para nada. Entonces
es una responsabilidad del productor también de poder llevar ese proceso agroecológico teniendo unas buenas prácticas agrícolas eh, sin una falla desde el Exacto. principio. Estaba ya desde el suelo preparado, cuando arrancaste, ya tenés que tener todo muy bien delimitado. Si bien acá en Uruguay todavía hay muchas, no se conocen muchos productos, pero eso fue lo que también un poco esta gente yo aprendí con esta gente y nos enseñó a usar muchos productos ecológicos, que no se consiguen, pero sí ahora ya están entrando. Exacto. Y Sí, sí. entonces ya está el abanico abierto, ya en Uruguay hay acceso a todos esos productos, que no necesitas usar un agrotóxico, y puedes, vas y conseguís los similares orgánicos. Claro. Que tienen el mismo fin y al final no te afecta Correcto. la producción ni nada. No te generan residuos. También está, bueno, lo del control biológico es un poquito más extenso. También está realizando, pero ya se hace en lugares cerrados, en invernaderos, porque se utilizan, eh, ¿cómo te puedo explicar? Animales para combatir los otros animales, Bien. Sí, hablando ahí va. criollo. Tienen otro proceso distinto. Exacto. Sí, Pero digo, radica en eso, tener un cultivo agroecológico es fundamental, porque si no la certificación al final no podés exportar una flor. claro. Eso es lo más importante del cultivo de la parte fitosanitaria. Así que bueno, contento Sí, con el emprendimiento, cómo va, el futuro y las cosas que han pasado. ¿Alguna anécdota para contar? y Eh, varias, pero no, bien. Muchas cosas aprendimos, tenemos que aprender todavía. De esto nos va a llevar un par de años, pero el primer año es la prueba de fuego, ¿no? El sí. primer año es cuando nadie sabe nada. Todo el mundo piensa que sabe y eh, después resulta que no se sabía y tanto. ahí es cuando te pasan todas las cosas. Pero bueno, ese primer año es clave para ya el segundo año decir, no, me pasó esto, ahora, o me vino tuve trips, ¿con qué ataco el trips? Ya sé, Pues ya, ya venía igual con la experiencia del club y algunas sí, cosas internas, no sí, era la misma planta también. y demás, pero ya traías Ya tenía una carga ahí ya ya algo previa. de Pero igualmente no es lo mismo y es distinto. Plantar sí, 5 hectáreas que tener claro, un ya a vivero. otro nivel y a nivel un poco más industrial. Bueno, en cuanto a los fertilizantes también, también digo, es un poco costoso también que, porque uno ve toda no podemos usar como usamos en un club o en una carpita, que vamos a usar fertilizantes de marcas muy reconocidas porque no, hay que ya usar a nivel industrial, pero hay fertilizantes que están avalados para el uso este, ecológico industrial Claro. también, ya en Uruguay. Aparte de los pesticidas, los fertilizantes también. Pues es que tenemos una gama amplia hoy en Uruguay de poder producir a escala industrial de forma agroecológica. Bueno, muy bien, Nico. Te agradezco un montón porque la verdad que no me quedo tranquilo que también aprendí un montón en Todo, este rato vamos a ir aprendiendo y la mucho. gente va a estar contenta de escucharte y aprender de todo lo que dijiste. Tenemos mucho por delante, hay que aprender mucho. Pero esto recién empieza y bueno, bienvenidos a Uruguay y que el mundo pueda sacar muchos frutos de toda esta producción.